Muchas gracias por asistir a esta nueva sesión del ciclo de conferencias, ciclo paralelo a la exposición La conquista del mundo por la imagen, en donde hemos querido dar a ver, ¿no?, visiones que completen, digamos, que aporten lecturas abiertas sobre distintos aspectos del pintor Óscar Domínguez, sobre su época y sobre su contexto. Un concepto como la conquista del mundo por la imagen, digamos que no podía más que aportarnos esa apertura de miras que nos plantea la obra de un pintor ciertamente versátil, con diversas etapas, diversos momentos, diversos modos de acercarse al hecho pictórico. Bueno, habíamos planteado en este ciclo la oportunidad de, en primer momento, hablar de una sola obra, ofrecer a los conferenciantes la oportunidad de elegir un solo cuadro, pero en el caso de Fátima Hernández, ella rápidamente, cuando le planteamos la posibilidad de abordar la temática de Domínguez, vio claro su vinculación con el mundo natural, muy vinculado con su adolescencia, con su infancia, con este mundo del norte de la isla de Tenerife, que va a estar muy presente en toda su producción, en toda su pintura. No solamente la pintura de los años 30, sino como hemos podido ver en la exposición La conquista del mundo por la imagen, ya incluso en los años 50, de alguna manera, como diría algún otro pintor, parece que Domínguez pinta casi de memoria, ¿no? Recuerda, trae a la pintura elementos naturales que afloran por doquier, ¿no? Bueno, Fátima Hernández es bióloga, doctora por la Universidad de La Laguna y desde el año 2013 es la directora del Museo de Ciencias Naturales de el MUNA, un museo fantástico con colecciones de ciencias naturales, de arqueología, y que no para también de ofrecernos un montón de contenido sobre nuestro propio espacio canario en su aspecto natural y arqueológico. Ella ha liderado diversos proyectos desde su dirección como naturalista en el museo y proyectos de investigación, y sobre todo también se ha volcado, yo creo, si no me equivoco, Fátima, en todo lo que tiene que ver con un aspecto fundamental de los museos, que es la divulgación de los contenidos científicos que tanta falta nos hacen entre la sociedad y entre nuestros jóvenes especialmente. Quiero agradecer a Fátima Hernández su presencia hoy aquí, la aceptación a participar en esta hermosa locura que es hablar de la obra de Óscar Domínguez. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias Isidro Hernández, comisario de esta muestra tan interesante. Tengo que decirles que, bueno, cuando él me propuso que impartiera una charla sobre Óscar Domínguez, en principio, a priori, yo me preocupaba realmente buscar un nexo en la obra relacionado con mi función, porque yo soy bióloga del Museo de Ciencias Naturales, y bueno, conocía un poco la obra de Óscar Domínguez. Realmente, al final, como dicen que todo aquel que busca encuentra, pues creo que hay el nexo, que no sé si va a ser interesante para ustedes, espero que sí, ya me lo comentarán, pero les aseguro que para mí ha sido muy apasionante. Bueno, en primer lugar, permítanme hacer un preámbulo antes de entrar en lo que es la exposición de la conferencia en sí. Hay un eterno dilema, un eterno conflicto entre el humano y el medio natural. El humano ha domesticado, aniquilado, esquilmado, cooperado, pero también se ha sentido fascinado por una naturaleza que plasma en cuevas, en grutas, en el arte rupestre. Otras civilizaciones también se han sentido fascinados y en estas paredes de las tumbas en Egipto
podemos ver toda suerte de organismos animales y vegetales que también cautivaban, al igual que ocurría con la civilización cretense. Podemos diferenciar perfectamente no solamente delfines, cetáceos, sino también incluso equinodermos, erizos, que hoy día también son muy comunes en nuestras costas. Los palacios de los emperadores romanos, esta es una representación del Palacio de la Emperatriz Livia, que está en el Museo Nacional de Roma y donde vemos también las representaciones de organismos. El medievo que quizás siempre digo que no tengo tan claro que fuera tan oscuro con esas representaciones de aquellos organismos, muchos de ellos seres fascinantes que llamaban la atención a los que se adentraban de una manera como muy valiente en el océano ignoto, en la mar Océana. El tríptico, la adoración del Cordero Místico, también supone un punto de inflexión. Dicen los botánicos, los expertos botánicos, que si nos ponemos en detalle a examinar este tríptico, podemos diferenciar perfectamente 17 especies vegetales. Algo que también ocurrió más tarde, allá por el siglo XVI, cuando los fish markets, estas representaciones de organismos que llegaban a esa Europa ávida de coleccionismo, eran plasmados por los maestros de la pintura, por ejemplo, Schneider con Van Dyck o con Cornelius de Vos. Nosotros nos hemos preocupado de identificar esos organismos, igual que les invito a que identifiquen este fish market de Joaquín von Sandra, un diente de narval, unos animales que por entonces se consideraban animales mitológicos y que incluso en los tratados del siglo XIX se consideraban como relacionados con los unicornios marinos. Con el desarrollo de la evolución de la pintura en relación a la naturaleza, algunos maestros destacan el ejemplar, el espécimen frente al ambiente, pero vemos cosas especialmente maravillosas como estas representaciones de avifauna, de Libro Pitturati, de Clusius, o también otros maestros que sin haberse inventado el microscopio eran capaces de desarrollar determinados detalles, muchas veces perdiendo el concepto de la proporción, como ocurre en este caso con estas obras de los maestros alemanes, la familia Oelsnegel. El siglo XIX marca también otro punto de inflexión. Este cuadro es El corazón de los Andes. Es pintado por Edward Church y quiere mostrarlo de una manera ávida a Alexander Humboldt porque se supone que es una especie de revulsivo en el que los pintores de la Academia del río Hudson quieren destacar también el detalle de la naturaleza. Y por último, nuestro invitado de esta tarde, los dibujos colectivos que en Marsella, en los años 40, llevan a cabo Domínguez, Breton, Lam, Herol y otros. Flores, muchas veces con un carácter de humanización, pero bueno, flores al fin y al cabo. También, antes de empezar la conferencia, quisiera decirles que muchas veces el engaño se contrapone al interés, es realidad o fantasía. Hace 2 años organizamos en el museo, en el MUNA, un ciclo de conferencias relacionado con la estética y la naturaleza, esa percepción de la naturaleza que tiene tanta importancia a la hora de la conservación del medio natural. Si yo les presento esta imagen, yo les diría que estéticamente la de la izquierda es mucho más hermosa, pero yo les diría que ecológicamente el manglar es mucho más importante en cuanto a funciones ecológicas y biodiversidad. La naturaleza también nos engaña. Estas mantis religiosas se camuflan en orquídeas o estos monos de las fuentes termales de Japón también en cierta manera están diciéndonos que no son orquídeas monos de Ecuador, de Perú y Colombia. O estas pinturas tan extrañas nos pueden estar indicando tambores de guerra. Sin embargo, se trata de la araña maratu que habita en Australia y que tiene una estética especialmente interesante. Bueno, el caso de Óscar Domínguez, que traemos esta tarde, realmente es un caso muy especial. Los que hemos indagado un poco, yo reconozco que muy humildemente y con muy pocos conocimientos sobre la obra de Óscar Domínguez, podemos decir que su vida, su obra, plasma una naturaleza, una fauna, flora y una gea que él era familia. Todos sabemos, los que hemos consultado su biografía, que durante su etapa de infancia y de juventud, él pues transitaba a su casa familiar en La Laguna, su lugar en Tacoronte, al norte de Tenerife. Ahí seguramente contactaba con elementos de la zona costera, elementos también de medianías, los bosques termófilos, palmeras, cardones, tabaibales. Un paisaje isleño
que él se estaba empapando en ese momento, paisaje isleño que hoy en día nos es muy conocido y muy familiar. Bien, y que estaba, como digo, poblado por todo tipo de organismos animales y vegetales que representan una función especial. Si nosotros miramos por los ojos de Óscar Domínguez, podemos destacar una fauna, una flora y una gea. Podemos catalogar pues, toros, leones, caballos, gatos, pájaros, peces, por ejemplo, en la ola, caracolas, en mujeres sobre el diván, conchas, artrópodos de morfologías aberrantes y enigmáticas que veré. Les contaré algunas cosas sobre ellos en recuerdo de París, souvenir de París, mantis religiosas, incluso mariposas de manera recurrente, las mariposas perdidas en las montañas, dicen los expertos, en clara alusión al carácter coleccionista que tenía su familia. También flora y también gea, y muchos de esos elementos impregnados de la proporción áurea. También pinta el mar, la mar. Una mar que aquí en Aparición sobre el mar se nos antoja como una tarde que amenaza tormenta, no sienten el viento, sentimos el frío. Y también en la ola, en la vague, aquí podemos ver una amenaza, una ola amenazante y un indicativo de que quizás estemos sobreexplotando el océano, un océano poblado de praderas de algas y de extensos cebadales. Pero también él quizás reconocía estas algas. Aquí vemos un cuadro de Óscar Domínguez que a mí me recuerda a la alga parda padina pavónica que posiblemente él también conocía en sus correrías por los charcos de marea. Unos charcos y unas profundidades oceánicas pobladas por todo tipo de organismos. Él quizás no sabía de su existencia. Estos fueron descubrimientos mucho más recientes que nosotros traemos también aquí a colación. Enigmáticas criaturas que a buen seguro habrían sido del gusto de Óscar Domínguez, como esta quimera de profundidades canarias, capturada a 2.500 metros de profundidad, un auténtico fósil viviente que nos está contando que para este ejemplar la evolución se paró. Óscar Domínguez miraba la naturaleza muerta. En esta obra curiosísima, él refleja un prisma y también un fósil. Y esto me lleva también a pensar que él quizás conocía de estos elementos. Algunos, nos vemos en la imagen, elementos que están en las colecciones y en las exposiciones del Museo de Ciencias Naturales. Evidentemente en Canarias no hay este tipo de fósiles, porque son fósiles anteriores a la aparición de las islas del lecho oceánico. Igual que esos prismas que nos pintaba Óscar Domínguez, tampoco forman parte de nuestro entorno geológico, puesto que en minerales Canarias realmente es muy pobre, porque prácticamente lo que tenemos son materiales de origen volcánico. Pinta los moluscos, y a mí me recuerda este cuadro, Femme sur les divos, una mujer con morfología de caracola, con la proporción áurea, unos caracoles que él también pinta en este cuadro, caracoles por doquier. Unos caracoles enigmáticos, de una gran belleza estética, polimórficos, que quizás nos estén refiriendo no solamente una vida bentónica de unos caracoles de la zona costera, sino también de otros pequeños, delicados, frágiles y vulnerables que pueblan las aguas, que flotan en las aguas. Esta pasión por la malacología fue también contagiada por otros maestros anteriores a Domínguez, como es el caso de Baltasar van der Ast, que también plasmó una tipología de caracoles. Óscar Domínguez pinta el viento en el año 50, un viento que nos retumba y que nos recuerda al alisio canario, un viento que también nos trae a colación otras pinturas de él, peces y pájaros, peces que quizás no sean estos peces los que él recordaba, porque estos peces fueron descubiertos hace muy poco tiempo en las profundidades marinas canarias. Son pájaros también y pájaros aviones los que pinta Domínguez. Pájaros aviones y pájaros que nos recuerdan a la maravillosa avifauna de la laurisilva isleña. Herrerillos, petirrojos, currucas, toda suerte de pajarillos. Pero hay un cuadro que a mí me llama especialmente la atención, el pájaro azul. Dicen los expertos, tengo a mi lado uno, que junto con las mariposas el pájaro constituye sus dos únicas prospecciones aéreas, quizás las dos únicas vibraciones de luz
en una obra en su mayor parte densa, muy apegada a lo telúrico. Esto está escrito en una existencia de papel que se publica en el año 2011. Dicen los expertos que es más mancha, más impulso, más aleteo que pájaro en sí mismo. Un pájaro que es el pájaro azul, el pinzón azul del pinar canario, ahora tan terriblemente afectado. Pero también son mariposas. Hablamos al principio que en la familia de Domínguez había una afición por coleccionar mariposas. Yo he recorrido la obra, he buscado y he encontrado mariposas perdidas en las montañas. Estas mariposas que busca desesperadamente esta mujer, quizás sea la Vanessa, con sus formas y sus especies, Atalanta, también la Vulcania o la Carduí. Pero pudieran ser otras mariposas, mariposas por ejemplo, de los bosques de laurisilva, de los bosques húmedos de Canarias, mariposas que están llevando a cabo una función extraordinaria de polinización y que están siendo protegidas por interesantísimos proyectos que fomentan los polinizadores. Mariposas que él coge y coloca en cajas entomológicas, como hacemos nosotros en las salas del museo, colecciones de mariposas, mariposas del mundo, mariposas de Canarias y más mariposas. En Le Prix d'Itam, en el año 1943, Óscar Domínguez sigue pintando mariposas y más cajas de mariposas, cajas de colecciones, unas mariposas que no fueron tampoco ajenas a los pintores a lo largo de la historia del arte. Fíjense, esto es un retrato de una princesa de la casa del siglo XV, pintada por Pisanello, maravillosa. Y vemos la Vanessa, que antes veíamos también, pero también María von Osterwijk, en el siglo XVII, el siglo de oro de la pintura neerlandesa, pinta mariposa, vanidad, todo vanidad. Igual que Nicolas Debré también pinta esas mariposas, unas mariposas que nosotros hemos homenajeado en recuerdo de aquellos primeros entomólogos y primeros padres de la entomología canaria y que también recordamos en nuestras salas de exposición como homenaje a esos pequeños pero grandes estudiosos de la entomología. Cuando yo estudiaba la obra de Óscar Domínguez, tengo que decirles que me detuve en este cuadro. Me llamó especialmente la atención porque quería para ustedes buscar una solución al entuerto que se me presentaba delante. ¿Qué pintó Domínguez? ¿O qué quería pintar Domínguez? ¿O qué no pintó Domínguez? Realmente busqué qué podía ser ese curioso organismo que está arriba en el extremo del cuadro. Y llegué a la conclusión, consulté con otros mi opinión y me dijeron, Fátima, yo creo que es esto lo que estaba buscando. Estos son las polillas nocturnas, mariposas nocturnas que son muy interesantes y que tienen además una leyenda negra por sus aficiones muchas veces a formar parte de los elementos domésticos de las casas. La esfinge colibrí, Macroglossum stellarum, quizás lo pintó Domínguez. Fíjense en las pinceladas, cómo cuidó el detalle. Prácticamente yo estoy casi segura que él se sorprendió de esta polilla y la pintó. Aquí la vemos polinizando, porque las polillas son unos importantísimos polinizadores, pero también pudiera haber pintado el género Iles, por ejemplo, también esta polilla que tiene esas bandas blancas. Lo que estoy casi segura que no pintó Domínguez fue, por ejemplo, a la Caliatera fortunata, que es una polilla que está presente en la zona de los pinares, donde forma grandes plagas. Recuerden la famosa lagarta de los pinares y que además tiene un enemigo muy característico, que son el murciélago orejudo, que vive también en la zona de pinar. Pues bien, quizás esto no lo pintara. Unas polillas que además son capaces de tener miles de artimañas para esquivar a sus predadores. Unas polillas que yo indagué y busqué y vi que también había sido un objeto recurrente en la historia del arte. Fíjense, a la izquierda podemos ver unas polillas que fueron dibujadas por Félix Plater, el famoso médico suizo que dicen que examinó a Pedro González, el hombre, digamos, lanudo de Tenerife. Pues bien, él, su afán por la naturaleza, por descubrir, le llevó también al estudio de las polillas. Y a la derecha hay un cuadro de autor desconocido que a mí también me llamó la atención. Es Jesús entre los doctores. Y fíjense, en el centro, en el suelo, no hay una mariposa, hay una polilla, simbólicamente muy interesante.
Bueno, respecto a William G. Ferguson del siglo XVII, también este cuadro creo que es curioso para ustedes. Son 6 mariposas y en el centro una polilla. Como les decía, las polillas, olvidadas, denostadas, juegan una función importantísima. Esto es una hermosísima orquídea salvaje de los bosques de Tenerife, que es polinizada por 16 especies de polilla. Aquí las vemos con ese polen capturado. También me planteé si observó especies del orden de Dermaptera. Bueno, realmente con este cuadro, creo que ese cuadro que tiene una simbología, según los críticos, los expertos en la obra de Domínguez, esa amenaza que estaba oculta, subterránea, él se movía en unos ambientes prebélicos, bélicos y posbélicos, por tanto, allí todo esto, digamos, estaba un poco ronroneando todo lo que era la obra de Domínguez. Yo me planteé, bueno, ¿qué quiso dibujar Domínguez con esta obra? ¿Qué elemento, qué morfología tan aberrante es este animal? Y bueno, llegué a la conclusión que posiblemente fueran tijeretas. No había otro artrópodo que fuera similar a lo que él había dibujado. Pensemos que esto es realidad y no una pura fantasía mía. Estas tijeretas, que son unos insectos característicos que tienen si se fijan, dos arquetas como pinzas, son unas formaciones morfológicas que los caracterizan. Son animales, además, muy curiosos por los que viven en zonas, digamos, de influencia humana, son muy fáciles de ver, mientras que las endémicas, que habitan en bosques y en las zonas de laurisilva, son, digamos, más complejas de visualizar. Pero sea como sea, son animales muy antiguos desde el punto de vista de la fauna, del origen de la fauna. Bien, Domínguez también pinta este cuadro, es mantis religiosa, y yo también pensé que él conocía la existencia de las mantis, las Santa Teresas o Teresitas, estos insectos tan característicos del grupo de los mantodeos. En Canarias hay especies endémicas y especies que no son endémicas. Lo que pasa es que las especies endémicas son realmente mucho más pequeñas y son más, digamos, familiares, permítanme la expresión, las de gran tamaño. Aquí les traigo algunas de las que están formando parte de las colecciones. Pero si seguimos indagando en la obra de Óscar Domínguez, hay unos animales recurrentes también, como es el caso de esto, que a mí se me semeja quizás a lo que pudieran ser los ortópteros. Es decir, hablo de saltamontes, hablo de grillos y hablo también de langostas. Unos animales de los que hay muchísimas especies, alrededor de 80 especies, si no me falla la memoria. Algunas son endémicas, pero son especialmente interesantes. Y yo creo que posiblemente no fueron ajenos a esta obra de Domínguez. Algunos de ellos con un importante también papel polinizador. Unos ortópteros, bien saltamontes, grillos o bien langostas, que, como digo, cautivaban también a maestros de la pintura. Y vemos también del siglo de oro neerlandés, con dibujos también de las colecciones, o como en Balthasar van der Ast también podemos ver estos pequeños detalles de estos insectos ubicados estratégicamente en la obra. Si seguimos viendo obras de Domínguez, otro que me llamó poderosamente la atención fue la obra La amenaza. Fue pintado en el año 1943 y ya hemos hablado de las mariposas, pero se asoma un peligro a la obra de Domínguez. Y ese peligro es pues, los escorpiones, los alacranes. Son animales que, bueno, no son originarios de las Islas Canarias. Aquí en Santa Cruz hay algunos, digamos un poco como reminiscencias de un barco que venían de Cuba y que descargaron pues, paquetes donde habían estos animales que se adaptaron perfectamente por la temperatura y por el hábitat de algunos lugares, concretamente en la capital, en Santa Cruz de Tenerife. Bien. Pero Domínguez, como hemos leído todos, participó en tiempos de guerra sombría. Y este cuadro, La apisonadora y la rosa, a mí también me llamó poderosamente la atención, pintado en el año 1937. Dicen los expertos, también tomado del libro Una asistencia de papel del año 2011, que las enredaderas trepan y se adhieren a la estructura y las frágiles alas de las libélulas dislocan la tiranía de los relojes. Un momento delicado en la historia de Europa, y que para Óscar Domínguez esas libélulas ponen, quizás desde mi punto de vista, desde mi interpretación, la nota cálida, la nota delicada y sensible a unos relojes que marcaban inevitablemente el comienzo de las hostilidades. Las libélulas son odonatos,
Aquí también en Canarias hay alrededor de 2 especies, son algunas endémicas, otras no, pero fundamentalmente los conocemos como algunos como los caballitos del diablo o los fulelé. La mayor, de mayor tamaño, es el Anax imperator, que es una de color azul, que frecuentemente la podemos observar sobre todo en lugares donde hay charcas, lugares donde hay agua emposada, porque ahí ponen sus huevos. Como decía también, las libélulas pueblan la historia del arte. Estos son algunos de los cuadros. Por ejemplo, a la izquierda vemos una libélula, evidentemente carente totalmente de proporciones a la usanza del momento, que es pintada por los padre e hijo Hohenagel. Y después también seguimos viendo esas mariposas, libélulas, saltamontes que siguen rondando esos maestros de la pintura ya por los 16 y 17, fundamentalmente. Y también vemos aquí, en este cuadro, cómo los autores pintaban esos insectos. El mundo guanche juega un papel importante en la biografía de Óscar Domínguez. Nosotros tenemos en nuestros museos, veneramos estos restos momificados, y él en Cueva de Guanche, igual que en la obra que voy a continuación también a mostrarle, creo que tiene un especial interés por recordar esa historia, por revivir esa historia de la tierra que le vio nacer. En el soplo es un cuadro también en el que hay que detenerse. Dicen que el artista realiza un viaje a la semilla, un viaje desde la superficie al centro, una fisura en un lugar. Y luego fíjense, está la guanche, la aborigen durmiente, símbolo del nuevo mundo. En atención a la fecha, la verdad también vemos cómo son momentos muy delicados. No solamente fauna, no solamente flora, lo veremos a continuación, también la gea, ¿no? Toda suerte de vocaciones al mundo isleño. Por ejemplo, vemos cómo esta decalcomanía de Óscar Domínguez es perfectamente identificable en un paisaje canario, igual que ocurre con esto. Estos paisajes cósmicos que él pinta los podemos encontrar en cualquier lugar de nuestro paisaje. Los sifones que pinta en 1938, quizás en la parte inferior podamos reconocer esas cuevas llenas de restos, pero también podemos reconocer, si se fijan, estos paisajes en lontananza que nos recuerdan a volcanes, series de volcanes, paisajes de volcanes. Por cierto, hablando de volcanes, en junio de 1949 tiene lugar la erupción del volcán de San Juan. ¿Fue consciente, me pregunto, Óscar Domínguez, de este hecho? Fue consciente porque luego pinta este carácter telúrico que dicen los entendidos en su obra, este carácter extraño de geología, digamos, con una cierta potencia, con una cierta capacidad. Él no pudo ver, evidentemente, la erupción submarina del Hierro, tampoco la reciente erupción de La Palma, erupciones que marcan la morfología y además que también tienen una incidencia importante en la fauna, como es el caso de la erupción submarina o como es el caso de los incendios forestales, que desgraciadamente hemos sufrido hace muy poco tiempo. El tema de los incendios forestales que también otros maestros de la pintura muy pocas veces han plasmado. Curiosamente, buscando, encontré de Forest Fire, de Piero di Cosimo, fíjense, siglo XV prácticamente. Fue un artista que colaboró en la Capilla Sistina y miren cómo representa este fuego en los bosques, cómo el humano se preocupaba por alejar a los animales que estaban cerca del foco. En la cronología que nosotros relacionamos con la obra de geología de Óscar Domínguez, podemos encontrar pues, toda una serie de hallazgos recientes en el siglo XX, que evidentemente más tardío a su fallecimiento, apariciones de lagartos, restos momificados de lagartos gigantes en Tenerife, ratas en Gran Canaria y en Tenerife, la rata de los tubos volcánicos en Tenerife, la Canariomis bravoi, ambos elementos, tanto los reptiles como las ratas, de proporciones descomunales, de gran gigantismo, como también aparecen restos de aves no voladoras, huevos de aves no voladoras, como hemos detectado también huevos y huesos de unas tortugas no marinas, sino terrestres, que quizás, no están seguros los investigadores, poblaban las islas orientales. ¿Llegarían solo sus restos o fueron factibles esos restos? ¿Fueron viables esos restos? Representaciones también de improntas vegetales de hace 2 o 3 millones de años.
y también muchísimo malacología, muchos caracoles fósiles. Como decía, fauna, gea y también la flora. La flora es reconocible en la obra de Óscar Domínguez y yo no voy a decir nada que ustedes no sepan. Cardones, tabaibas y drago. La Madame, esto fue realizado en el año 1937 y ahí vemos perfectamente los cardones canarios, la Euphorbia canariensis, que se distribuye por todas las islas, a excepción de Fuerteventura, Lanzarote, donde su presencia es aún dudosa. Allí tenemos en Fuerteventura la Euphorbia andiensis, que es un endemismo. Esos cardones que pueblan junto con las tabaibas ese paisaje de la zona costera y un poco de medianía, que seguramente le era familiar en el curso de sus correrías y del curso de sus andanzas por el norte de Tenerife. Pero sin duda es el drago del dragonier, su alter ego vegetal, eso dicen los expertos. El drago, como ustedes saben, es un vegetal que tiene una distribución, en el caso de la especie de Macaronesia, por las islas Macaronesias y la parte también del continente africano, pero los dragos hay pues, en el Índico, en el Mar Rojo. El drago que él representa, por ejemplo, en Retrato de Pianista Roma, que él representa en Retrato de una isla, en Los Sifones, o en El Drago de Canarias, una obra muy importante. Dragos que también subyugaron, cautivaron a maestros de la historia del arte, a maestros de la pintura, a dibujantes, a aventureros, a historiadores. Por ejemplo, los dragos de la isla de Socotora, que dicen que eran utilizados para extraer resinas y de uso medicinal y que vemos en extensiones inmensas. También en Canarias había grandes cantidades de dragos, igual que de palmeras, más o menos allá por la llegada de los europeos. Pero un drago que representa una fascinación, en principio muy simbólico, al principio, los primeros siglos muy simbólico, y luego pasa a tener un carácter mucho más artístico, albice de Cadamosto, que refiere que habían dragos, por ejemplo, en Porto Santo, y que fueron llevados a Lisboa, a los monasterios de Lisboa, donde ahí lo captaron los estudiosos. Como, por ejemplo, los primeros grabados son muy misteriosos porque datan del siglo XV. ¿De dónde los tomó, por ejemplo, Sonhauer, que representó la especie? ¿Qué drago representaba? Unos dragos que no solamente Óscar Domínguez, también en el Jardín de las Delicias, en el libro de Horas del rey Don Manuel, o, por ejemplo, La huida a Egipto de Alberto Durero. Un drago que siguió fascinando, por ejemplo, a Clusius, o a, por ejemplo, a Louis Feuillet a la izquierda, o a, por ejemplo, a Rixo a la derecha, que también se coge en fotografía o incluso en pintores mucho más recientes, pero que para Óscar Domínguez representa algo especial. Lo pinta en el año 33 y arriba, en la copa, está el león oculto. Dicen los expertos en su obra que ese león es el deseo que está representando, al acecho, está esperando el momento. No fue ajeno tampoco a la observación del clima y a la observación del cielo. Pinta, por ejemplo, en los años 40, 1940, el cometa. Y hoy en día me gustaría también hacer una pequeña referencia a la importancia que tiene la contaminación lumínica y el estudio del cielo, sobre todo no solo para observación, sino también lo que puede significar para los organismos que viven, los animales, la bifauna, los animales que pueden sentirse un poco, digamos, descolocados, con luces extrañas, que pueden alterar sus migraciones, que pueden provocar grandes mortandades. Por tanto, digamos que es muy interesante tenerlo en cuenta. Luego también, cuando yo repasaba, lo digo con toda humildad, humildemente la obra de Domínguez, buscando algo que traer a este discurso y quería preparar para ustedes, creo que no puedo decir, sino que quizás fue un hombre, en cierta manera, que hoy en día, lo veo en el piano, hubiera estado quizás atormentado por todo lo que sucede en la actualidad. ¿Qué pensaría Óscar Domínguez del cambio climático? ¿Cómo plasmaría en su obra las acciones antropogénicas? ¿Lo pintó ya en Los Sifones, quizás? La trayectoria de Domínguez me hace pensar que tenía que estar muy implicado, además de en otras cuestiones, como todos sabemos, en los aspectos también medioambientales. Son 3 cuadros que pintan en el año 1937, 1938. La pisonadora y la rosa, la ola y los sifones, que a mí me recuerdan particularmente, en el caso de los sifones, paisajes de tala abusiva de árboles, de deforestación, pero también
me recuerdan, evidentemente, como hemos dicho, elementos de actuaciones humanas, contaminación marina y un planeta amenazado hoy en día por múltiples factores. Quizás incluso en esta obra de Óscar Domínguez, pintada en 1939, titulada Paisaje cósmico, uno de sus paisajes cósmicos, también quizás nos esté indicando que íbamos a tener una alteración de la biodiversidad y un paisaje, digamos, poco fértil y de extinción de vida. Pero también el mapa del mundo de Óscar Domínguez estaba cambiando en ese momento, estaba cambiando, y esos paisajes que él a mí me llama poderosamente la atención, quizás sean premonitorios de ese futuro poco alentador que nos brindan los expertos, de lo que puede ocurrir de aquí a algunos años si no cambiamos nuestras acciones respecto al medio natural. Una ruta marina, este óleo del año 35, que también es esa dualidad, esa lucha entre lo que pensamos, lo que hacemos, que también se plasma en El gato y el canario, 1947. Esta obra, a mí particularmente, junto con esta también, El cazador, que pintan mucho antes, me recuerdan situaciones hoy en día muy complejas sobre tráfico de especies que, bueno, son evidentemente portadoras de patógenos y que pueden provocar, como hemos sufrido hace muy poco tiempo, pandemias como la de la COVID-19. Pero también Óscar Domínguez pinta la esperanza, pinta la primavera en el año 1939. Y esa primavera y esa esperanza es la que también nos dice que hay que tener una actitud positiva y que quizás nuestra relación, aquella coexistencia de la que yo les hablaba al principio de la conferencia, puede salvarnos si nosotros protegemos hábitats y regulamos de manera estricta esta relación que tenemos con este mundo salvaje. Por tanto, igual que Óscar Domínguez, hay que poner una flor en un jarrón y confiar en la esperanza. Igual que Óscar Domínguez, hay que establecer un puente, como él pinta en el año 37, un puente que él establece sobre todo con la figura de la mujer, que yo quiero traer especialmente aquí para ustedes, que él pinta y que para mí en su obra, a pesar de lo que dicen los expertos, es el punto de luz y de alegría en esta visión. Una mujer que en el centro de la imagen que pinta en 1941, también la imagina, supongo, pues capaz de cualquier cosa, de cualquier profesión, de cualquier ilusión. Una mujer que no solamente es una mujer especialmente trabajadora en cualquier rama, sino también especialmente intelectual en su obra Mujer en escritorio. Yo quiero pensar que él estaba ahí representando a la mujer intelectual. En junio de 1954, en la exposición, realiza una exposición, como ustedes saben, en la Galería Drummond David de París, y él escribe una carta a su amigo Eduardo Westerdahl. Dice en ella: hace 3 días que se inauguró mi exposición, con un éxito en todos los sentidos. La galería es una de las más grandes de París y estaba completamente repleta, 600 personas de lo más brillante de París. Literatura, cine, gran mundo. El Estado me ha comprado un cuadro grande que lleva por título Tenerife. Ya ves, he logrado poner a nuestra isla en pleno centro de París. La crítica muy buena y la venta general hasta ayer excelente. Pues he vendido unos 8 cuadros, los más grandes. Esto ocurrió, una carta a Eduardo Westerdahl en junio de 1954. Un año después, en 1955, la revista Life publicaba esta portada. Se vanagloriaba y se felicitaba, se congratulaba porque había aparecido una nueva modalidad, el plástico de usar y tirar. Año 1955. Desde entonces, pues, muchas cosas han cambiado. Aquel París prebélico, bélico y posbélico cambió. Y bueno, todo cambia y el París también aquel pues, ha evolucionado, como evolucionamos nosotros, a una nueva vida que nosotros esperamos que, bueno, que sea siempre mejor. Ya ves, he logrado poner a nuestra isla en pleno centro de París. Muchísimas gracias.
Fantástica, Fátima, tu intervención, tu conferencia. La verdad es que me habías dicho que tenías casi 200 imágenes y no, en fin, no daba crédito, no pensaba cómo podías articular, ¿no?, en una hora, pero realmente has logrado presentar, en fin, una secuencia apabullante de referencias muy reveladoras, ¿no?, en el caso en fin, esa conexión entre el mundo real, el mundo natural y la obra de Óscar Domínguez, ¿no? Me han parecido, en fin, algunos momentos especialmente maravillosos cuando tratabas de este cuadro, sin duda muy enigmático, ¿no?, de la mariposa nocturna, ¿no?, que sinceramente yo no había reconocido, pero es increíble. En el caso, me llama la atención porque es verdad que en muchas ocasiones aparecen como una alusión a elementos fósiles, ¿no?, de forma constante. Es como si Domínguez en su pintura nos quisiera llevar a un tiempo que solemos decir, una vida anterior, a un tiempo que está fuera de la historia, ¿no?, ese momento de la poesía, del arte, ¿no?, esa especie de atemporalidad, y lo hace a través de elementos de aspecto fósil. Sí, bueno, yo creo que aquí cualquier interpretación es válida, porque, bueno, hay que pensar, leer la biografía y darse cuenta también esa digamos, lucha interna que él también tenía por muchísimas cuestiones, la vida personal de él. Pero sí, la parte fósil yo creo que es como una cosa que dejaba de lado para representar la forma en que él representa, incluso las formas geológicas y todo esto es como una vida pasada, ¿no?, una vida anterior. Pero cualquier interpretación que uno le pueda dar, por eso es digamos, lo que tiene de bueno el arte y la pintura, que uno es libre de interpretarlo, pero evidentemente puede tener esa connotación que tú comentas, sí. Uno se pregunta qué parte es la parte, digamos, vivida, ¿no?, por Domínguez, el Domínguez adolescente, ¿no?, en esos barrancos de acantilados en Tacoronte. ¿Y qué parte, quiero decir, bueno, siempre se habló del Museo Casilda, ¿no?, esos restos, digamos, de aquel museo y aquellas colecciones, ¿no?, de su padre, de mariposas, ¿no? Pero en verdad uno piensa qué parte pudo vivir él, ¿no?, de forma más, porque, en fin, en cierto modo no sabemos, ¿no? Claro, es que el tema es que uno supone que bueno, que hacía correrías por el campo, supone que pues, le gustaba mucho también las colecciones de mariposas, que creo que era su padre el que las coleccionaba especialmente. Todo eso lo suponemos, pero claro, hay que también digo que la interpretación de por ejemplo, cómo pinta las mariposas, igual que cómo pinta la mujer, a mí me da una sensación de optimismo y de positivismo diferente a cómo pinta otros aspectos de su vida, ¿no?, de otras temáticas que aborda. Digamos, tiene una pátina de dolor, de melancolía, de tristeza, que no tienen esos cuadros. Quizás sea porque también él asimila esa etapa de infancia y juventud feliz, sin preocupaciones, ¿no? ¿Y qué piensas sobre bueno, se ha hablado en muchas ocasiones, en fin, de diversos críticos han abordado el tema, siempre se dice que en el caso de Óscar la presencia animal muchas veces tiene que ver no solo ya con una suerte de autorrepresentación, ¿no?, un autorretrato, el pintor que se pinta a sí mismo o pinta su parte bestial, su parte instintiva, ¿no? Siempre se suele aludir a este motivo, ¿no?, como si de alguna manera esa representación animal estuviese incidiendo en una especie de lirismo salvaje, ¿no?, en el Sí. pintor, ¿no? Bueno, es que hay que pensar que además, sobre todo hoy en día, está muy, digamos, en lo coloquial y en los foros y demás, el tema de la biofilia y la biofobia. Entonces también eso, los animales quizás para él eran una manera también del tormento que tenía por determinadas cuestiones de su vida personal, pues también ese tormento lo representaba bajo la figura de determinados animales, porque hoy en día sí también se sabe que determinados animales simbólicamente pues representan algunas cuestiones, por ejemplo, de biofobia o de biofilia. Entonces todo esto yo creo que es interesante. Sí, por ejemplo, yo creo que sí, que él, por ejemplo, algunos aspectos de su vida que le atormentaban, pues quizás para él la simbología eran determinados animales, sí. No sé si alguien quiere plantear alguna cuestión.
No, en el fondo Domínguez no se marcha. Va y viene. Claro, su padre lo manda. Lo envía en el año 27 a hacerse cargo de los negocios de frutas, ¿no? en los mercados de París, en Le Hall, ahí, ¿no? En la zona que está cerca de lo que es hoy el Museo Georges Pompidou, ¿no? Una zona de mercados muy conocida, ¿no? Y bueno, luego pues viene en varias ocasiones, en varios viajes, ¿no? Vemos a Domínguez en el 33, hay unas fotos maravillosas de Eduardo de Cerdal, él viene con la penista Roma, con Roma Danska, está aquí en el año 36, por ejemplo, ¿no? Antes comentamos en la visita a la exposición, la fotografía de Domínguez con Marcel Ferry, justo antes de ese viaje que emprende a Tenerife para participar en la exposición de Aldan Caseta de Arte en el Círculo de Bellas Artes en el 36. En mayo del 36, y un momento más interesante dentro de la biografía del pintor, porque no sabemos cómo consigue salir de la isla en tanto que le pilla, ¿no? El alzamiento militar en la isla, ¿no? Hay un cuadro muy significativo que a mí siempre me ha interesado mucho, que pertenece a la colección del Museo Lázaro Galdeano en Madrid, que es La amenaza, que ha citado, ¿no? Un cuadro que tuvimos aquí en el año 2011, la exposición Una existencia de papel, en el que vemos un frutero, un cuadro además muy pequeño, de unas dimensiones, yo creo que son apenas 30 por 22 centímetros, algo así. Un frutero y hay un escorpión que está dentro, ¿no? Que se insinúa, no se ve del todo, sino una parte. La mariposa y el escorpión, sí, lo nombramos en la... Y claro, él le pone muy acertadamente la amenaza, ¿no? En cierto modo, me parece también interesante el caso de Domínguez, cómo consigue, en este caso con un animal, representar un momento, es el año 43, ¿no? El escorpión, ¿no? O sea, el que mete la mano al frutero se pica, ¿no? De alguna manera, en ese cuadro tan pequeño está condensado un momento vital, histórico, tremendo, ¿no? Sí, sí. El cuadro ese, además, lo decía, sí, bueno, yo por lo menos la impresión que tenía con ese cuadro es que además no se ve todo el escorpión, muy poco, o sea, es como insinuante además, la amenaza insinuante, no es clara y evidente. Creo que es del año 43, ¿no? 43, por tanto tenemos que vincularlo también a determinados sucesos en ese momento. Y sin embargo la mariposa es exquisitamente candorosa en el cuadro, exquisitamente candorosa. Pues muchas gracias, Fátima, por tu intervención. Recordamos que nos falta ya solamente una última ponencia el próximo sábado a las 12. Nos acompañará Juan Manuel Bonet. Y bueno, pues el domingo ya cerramos la exposición. Muchas gracias por la visita y les esperamos.